Sin embargo, las recomendaciones de Horacio. Nunca nos dice, lee tal cosa, estudia tal otra, fíjate esto, fíjate aquello. No son en tal sentido recomendaciones. Son sugerencias sutiles, aunque ni siquiera. No me convence decir que leímos alguna vez, por caso del esotérico René Guénon, por una sugerencia sutil. Pues de tan sutiles, sus sugerencias dejan en algún punto de ser sugerencias. Y sin embargo es de Horacio la culpa de haberlo leído, a Guénon. Es una experiencia. Ni se nota que son sugerencias, y por eso no lo son. Son invitaciones, mejor quizás. Son donaciones, mejor todavía. Horacio en la clase, en la disertación de café, en la charla telefónica, dona su pensamiento en acto con citas de paso, más no de autoridad. En el fondo anarquista es. Citas con nombres que por primera vez en la historia de todas las cosas dichas se cruzan en una misma oración. Nombres de hombres que como mínimo se mirarían fieros si en cuerpo presente se acercaran entre sí tanto como les acerca González en sus conversaciones. Se chuparon toda la dialéctica negativa de Adorno para embriagarse así con Riquelme, dijo una vez en una eufórica mesa que se entusiasmaba con el retorno del mayor ídolo de Boca. Nos quedamos atónitos, pero peor fue para Teodoro y Juan Román, que habían sentido en ese momento que el oído les zumbaba. Alguien hablaba de ellos, e incluso a ellos. Era Horacio, susurrándole a cada uno el nombre del otro. Riquelme afirma entonces que está feliz, pero su rictus es la negatividad misma. Y Adorno hace pollo un papel que se diga las palabras, y con destreza general la emboca de taco en el centro de su gabinete, sintiendo una inconfisable afirmación de sí mismo. Es un ejemplo, juguetón, si se quiere, aunque fue cierto que no dijo aquello. Es improbable, aunque no es imposible que haya sucedido lo otro. Pero tampoco es que las donaciones horacianas sean inocentes. Son como líneas de pesca lanzadas con un descuido calculado. Y nosotros no somos peces destinados a confundir garfio con lombriz. Somos más bien las ramas del sauce entre las que se enreda el ídolo de un pescador distraído, inhábil para el deporte de la persuasión, pero diestro en el arte de ensayar entreveros de troncos y hierbas, de hábitos rigidizados y tramas novedosas. González no nos hace morder anzuelos. Siempre que lo escuchamos hablar del entrismo lo hizo con severidad, sino que nos cubre de autores que al cabo terminaremos nosotros cubriendo de desafíos lecturarios. Nótese pues que el movimiento pedagógico antipedagógico es inverso al entrismo, sería algo así como un salidismo. No aflora el autor en nosotros, sino nosotros en el autor. Nos gusta mucho charlar con González porque después de hacerlo sabemos que si bien las tradiciones, la lectura, las escrituras y sus texturas, la cultura nacional y la universal son importantes, nosotros también podemos serlo, para ellas, si conocemos el canon y lo ponemos a la vez en estado de discusión. Por eso lo hemos escuchado también condenar falsas teorías de la recepción, que imputan al lector en un lugar demasiado pasivo o sobredeterminado, por lo que a posteriori de su propia experiencia de lectura, una moda de pensamiento llamará la época. Quisiera recordar otra de esas ocasiones en las que disfrutamos de charlar, tanto como esperamos que la charla termine para correr en busca del libro que Horacio acaba de nombrar. Ha dicho en una clase que al 18 Brumario de Luis Bonaparte habría que sabérselo de memoria, como se sabían libros enteros de memoria los personajes del final de la novela de Bradbury, Fahrenheit 451. Del recuerdo de aquella cita viene el nombre de esta jornada, en la que celebramos sus textos y sus conversaciones. Es un homenaje en varios planos. A González, a sus libros que nos ayudaron a pensar, pero también a los libros que leímos gracias a él, o por culpa de él. En esa ocasión, como casi siempre, en la de la cita, el 18 de Brumario, Bradbury, fueron más un libro en una misma cita. Del 18 de Brumario nos quedamos con la idea encantadora de su principio. La historia, como drama que actuamos sin saber y que nos condena a la repetición degradante, si, como dice Marx, frente a lo nunca visto, nos amilanamos como se amilanó la burguesía francesa en el 48 y giramos sobre los talones para buscar en el pasado ropajes que, aunque creamos venerables, son más bien vetustos. De Fahrenheit 451 nos quedamos en cambio con el final. Esos hombres en el bosque son la guerrilla sin armas que resiste la gilis tecnológica. Lo hacen retomando a la naturaleza, pero no desprovistos de cultura, pues ellos mismos, y solo ellos, son su soporte, porque quizás sospechen que cualquier otro, aún el libro impreso, es la piedra de toque sobre la que vuelve a erguirse una historia de deshumanización. Las palabras finales de Montag, el personaje principal de la novela, no obstante, son inquietantes. Cuando alcancemos la ciudad, dice,
Atrás la ciudad deshecha, en el medio del bosque, y adelante otra vez la ciudad en la que todo probablemente recomience. No es la naturaleza la que acecha la ciudad, como la modernidad ha sugerido siempre, que quiso justificar la violencia inherente a su propia normatividad. El espíritu solo realiza su suprema destinación cuando trata sin piedad a la naturaleza, dijo Hegel en las lecciones sobre estética. Son las ciudades las que rodean a la naturaleza y la amenazan de destrucción. Pero en nombre de su conservación, ¿rechazaríamos entonces una nueva búsqueda de la felicidad ante el temor de que empezar otra vez a construir el mundo puede disponernos al mismo tiempo contra la naturaleza, la que nos circunda, pero también la nuestra misma, siendo parte de la que nos circunda, y contra la propia cultura, a la que no parece que podamos consumar, sino destruyéndola al mismo tiempo? No renunciaremos, como no renuncia Montag a la ciudad, a pesar de acabar de vivir de ella o de sus ríos. Pero podemos poner algunas condiciones. Si en la ciudad que a nuestras espaldas se quema, las palabras perdieron la vida, o se quema precisamente por eso, la ciudad que fundaremos deberá surgir de un diálogo inicial con la naturaleza, pues solo en la naturaleza hemos reencontrado la vida de las palabras, o las palabras han hecho personas vivas. No está lejos de Bradbury, del trascendentalismo de su paisano del siglo anterior, Ralph Waldo Emerson, que ha dicho: el genio solo gusta de las afirmaciones verdaderas que atacan e hieren todo lo que se les opone. Afirmaciones que son como personas vivientes que diariamente declaran la guerra a toda falsedad y a toda rutina. Afirmaciones de las que la sociedad no puede librarse y que no puede olvidar, pues persisten, no se someten a ninguna autoridad, se levantan severas y formidables porque quieren y deben ser fielmente ejecutadas. Emerson, como el personaje de Bradbury, funde en un solo cuerpo, enunciado y acción, escritura y vida. Emerson, el contertulio de Sarmiento en la ciudad de Concord, inspirador del pragmatismo y padrino de William James, maestro total, a su vez, de Macedonio Fernández, nuestro primer metafísico. La serie es previsible, pero se vuelve gonzaliana cuando, como en el filósofo cesante, se le adosan los nombres de Alberti, madrugando a todos pero mal dormido, con su ideología del progreso, por cierto un poco flaca de metafísica, de Gramsci, con sus críticas a las derivas fordistas, de la construcción ética que se desprendía del pragmatismo norteamericano, del astrólogo de Art, como el reverso satírico del industrialismo. Por supuesto se suman también los nombres de Borges, de Scalabrini Ortiz, de José Ingenieros y Lugones, pero incluso González completa la serie con los de Moreno y Castelli, por Ramos Mejía sugerido, los hace Carlos González, en las multitudes argentinas, que en los brujos y nigromantes de Lima, que rebajaban los brazos de la Inquisición, habría que ubicar los antecesores de la independencia americana. Nuestra ilustración sería así heredera de las ciencias ocultas, nuestras luces hija de las tinieblas, y la unidad interna de los procesos históricos habrá que deducirla más de las creencias de los hombres porfiados que de la racionalidad de los lúcidos. Todos esos nombres son reunidos por González en el nombre de Macedonio. Pero Macedonio les agrega además su sarcasmo dolido y los alivia a todos de exceso de activismo gracias a las demostraciones por el absurdo. Porque si hasta ahora remarcábamos la función en un yo de cuerpo y palabra, que si a ese yo además le agregábamos la ironía dolida, y si por ese camino nos acercábamos demasiado a Viñas, para volver a Macedonio necesitamos que el yo se vuelva prescindible, en tanto ininteligible, y deje el alma en estado de flotación para que pueda posarse absurdamente en cualquier objeto al que anima, al mismo tiempo que lo evidencia como inútil. La desdichada evidencia del inútil es la desdichada evidencia del inútil lo que promete finalmente felicidad, solo ubicable en la emoción de infamiliaridad de lo ya conocido. Bueno, esto hasta aquí, y finalmente quería dejar presentar las jornadas y marcar una casualidad del año 2014, que es el año que viene, cuyos números sumados entre sí dan 7. Año en el que, por otro lado, Horacio cumple 70 años y Macedonio cumpliría 140. Es decir, hay toda una... Me parece que hay algo con el 7, que bíblicamente es el número, por otro lado, es el número perfecto. No hay que hablar del 7 loco, ¿no? Con lo cual yo estaría atento a eso, ¿no? Y no sé si no me animaría a decir que además del año cortasariano debería ser el año macedoniano y por qué no gonzaliano.